Hola a todos, mi nombre es Guillermina Cabra, soy estudiante del doctorado en estudios de género de la UBA y pertenezco al IPEAL de la UNLP. Esta ponencia se titula Próceras, acerca del proceso de recuperación de las figuras femeninas en los distintos ámbitos de representación. Aquí veremos una parte del proyecto Próceras del artista Tamara Goldenberg. Esta investigación se desprende de mi proyecto doctoral, El arte feminista contemporáneo, indagaciones sobre las estrategias críticas en las producciones de artistas de Buenos Aires en el siglo XXI, dirigido por la doctora María Laura Rosa y codirigido por la doctora Paola Sabrina Vélez. Tamara Goldenberg recupera el lugar de las figuras femeninas en la historia argentina a través de distintas operaciones que van desde los recortes y reencuadres de diversas obras de arte hasta la revisión de archivos fotográficos familiares en busca de representaciones contemporáneas de actos patrióticos escolares, y se pregunta cómo eran y son representadas estas figuras. Lo que subyace a todas estas operaciones es la pregunta por el lugar que se les dio y sigue dándoseles a las figuras leídas como femeninas en el relato de la construcción de la Argentina moderna, al mismo tiempo que cuestiona y problematiza la idea de una narración única y oficial, escrita y protagonizada por cis varones blancos. El proceso de recuperación de las figuras femeninas en los distintos ámbitos no es ya una novedad. Desde los primeros estudios feministas en las artes visuales, inaugurados por el muy conocido artículo de Linda Nordström, ¿Por qué no han existido grandes artistas mujeres?, publicado en 1971, el interés por esta temática ha ido aumentando. Sin embargo, a pesar de la cada vez mayor popularidad de dichas revisiones, siguen siendo necesarios los espacios y proyectos en donde se problematicen y debatan estas cuestiones, ya que muchas identidades siguen siendo invisibilizadas por los discursos historiográficos hegemónicos tradicionales. Tamara Goldenberg es una artista argentina que hace varios años trabaja con un proyecto al que llama Próceras, en el cual recupera las recuperaciones visuales, pinturas, esculturas y fotografías de las identidades leídas como femeninas en el relato de la construcción de la Argentina moderna. Cuenta el artista que hoy en día el proyecto se fue desdoblando y consta de distintas partes a las que renombró, pero que todas se encuentran unidas por el mismo hilo conductor. Cuando hablamos de la construcción de la Argentina moderna, los historiadores suelen referirse al periodo comprendido entre 1880 y 1912 o 1916. Si bien Tamara Goldenberg focaliza en este periodo, el corpus de obra que selecciona para reencuadrar e intervenir no necesariamente se ajusta exclusivamente a dichas fechas, pero sí a sus cercanías temporales. Consideramos que las obras que veremos en esta ponencia pueden ser entendidas como arte político crítico feminista. Desde este estudio entendemos al arte feminista como contracultural en términos de Amelia Jones. Cita, en el sentido que refleja un conjunto de prácticas que exhiben la diversidad de los movimientos de mujeres, consolidando una serie de estrategias que se resisten y buscan subvertir las normas culturales del patriarcado. Fin de cita. Nos proponemos continuar la línea que propone María Laura Gutiérrez, quien plantea que, cita, el concepto de arte feminista no debería enmarcarse ni detenerse en una esencialidad acerca del arte de sobre mujeres, sino más bien en indagar estrategias político-culturales para pensar la sensibilidad y las propias prácticas artísticas como intervenciones políticas en el ámbito del sistema sexo-género. O bien, en palabras de Nelly Richard, compartimos la propuesta de que ni lo femenino ni lo feminista sean concebidos como contenidos predeterminados, sino como estrategias de enunciación y puntos de vista que usan la diferencia genérica sexual para deconstruir valores y reconstruir significados en torno a las constelaciones fluctuantes de la identidad, la diferencia y la alteridad. Esto llevará a examinar de qué manera se hace presente en las producciones aquello que a través de las operaciones poéticas y las técnicas de representación es develado o visibilizado, convirtiendo a las mismas en un arte del descalce y del intervalo. En la página web del artista podemos encontrar varias secciones, como podemos ver en la captura de pantalla. Y como mencionamos anteriormente, en un primer momento todo se denominó Próceras, y luego se fueron desprendiendo otras partes. Hoy nos centraremos en un análisis de Pequeñas, Monumentos y Sala Federal, Museo Histórico Nacional. Pequeñas es un proyecto en el cual Tamara Goldenberg recupera fotografías de actos escolares de fechas patrióticas en escuelas primarias argentinas, buscando cómo aparecen representadas las figuras femeninas en el relato fundacional tradicional ampliamente difundido a lo largo del país, y cómo se siguen reactualizando dichas representaciones en estos actos. En Monumentos encontramos fotografías reencuadradas del Archivo General de la Nación de distintos monumentos a próceres argentinos. Estos reencuadres nos llevan a prestar la atención a las figuras femeninas que aparecen siempre en lugares secundarios, de sostén y de apoyo frente al gran héroe homenajeado.
en Sala Federal, la artista imagina posibles muestras con sus obras dentro de dicha sala y realiza catálogos de las mismas. Tomamos estas tres obras, o tres partes de la totalidad de su obra, ya que cada una nos permite pensar distintos puntos de debate en torno a la representación de las figuras leídas como femeninas en el relato de la construcción de la Argentina moderna. Durante el siglo XIX y principios del XX, luego de las importantes olas de migración que recibe Argentina, se vuelve necesario el generar en los habitantes un sentimiento de pertenencia y de nacionalidad que los una. Liliana Bertoldi sostiene que entre 1853 y 1889 la necesidad de construcción de una nacionalidad argentina que aglutinara a una sociedad heterogénea se plantea en términos de construir una tradición patria que vinculara aquel presente con el pasado argentino. Esta preocupación por la nacionalidad que se advierte en los distintos sectores de la sociedad se localiza en la construcción de monumentos y museos, en la organización de fiestas conmemorativas y en la legitimación de la identidad nacional basada en la apelación del pasado patrio. Durante este periodo, el Estado utiliza símbolos y emblemas que encarnan la nación argentina, la bandera, el escudo, la escarapela y el himno nacional, para celebrar las hazañas de los llamados padres de la patria, en las conmemoraciones de fechas claves para la historia argentina, logrando así un consenso en torno a su legitimidad. Durante este periodo, la escuela, que a partir de 1884, con la sanción de la Ley 1420, se vuelve obligatoria, gratuita y laica, se convierte en un asunto público, controlado estatalmente, y en la institución encargada de transmitir, cita, esa cultura civilizatoria homogénea, fin de cita. Giovine plantea que Sarmiento concibe, cita, a la institución pública como una de las instituciones que puede llevar a cabo ese proceso de homogeneización cultural, productora y reforzadora del mito nacional que puede moldear al ciudadano de la Argentina moderna. Fin de cita. Si bien desde un sentido estricto no podríamos definir al relato de la construcción de la Argentina moderna como un mito, sí podemos pensar que comparten ciertas similitudes. Mircea Eliade plantea que el mito es un constructor de mundo, un relato apodíctico que no admite duda, que necesariamente es verdadero y que además es una historia sagrada en donde intervienen seres sobrenaturales. Si bien el relato en cuestión no se trata de una irrupción de lo sagrado o sobrenatural en el mundo, ni es una vivencia religiosa, sí comparten similitudes, ya que la nacionalidad y lo que éste implica no suele discutirse. Generalmente los relatos del nacimiento de una nación son apodícticos y las materializaciones de una organización nacional, es decir, sus instituciones, son dogmáticas. Si bien no se reactualizan como el tiempo mítico, estas organizaciones nacionales poseen celebraciones que las mantienen vivas a partir de conmemoraciones que tienen aspectos estructurales de un ritual. Además, sus relatos y hombres fundadores están definitivamente inscriptos en el marco de la épica histórica. Este relato, que puede ser entonces pensado como un mito, aunque no en sentido estricto, es un relato escrito y protagonizado por grandes héroes patrios que son siempre masculinos y blancos. En Pequeñas vemos cómo ese relato sigue operando e influenciando a las infancias y sus construcciones al reactuarse y actualizarse en los actos escolares contemporáneos. En Monumentos veremos cómo se busca darle el lugar de protagonismo a las figuras femeninas en vez de a los llamados padres de la patria. Mientras que en Sala Federal, la artista se propone realizar exposiciones de sus obras para que puedan llegar a un público más diverso, permitiéndole a más identidades el verse representadas en las obras de arte exhibidas en los museos. Aparecen entonces cuestionamientos no solo sobre el lugar de las mujeres, de las figuras femeninas, sino también sobre la historia enseñada en los manuales escolares, con sus relatos e iconografías, que siguen sosteniendo gran parte de ese relato mitificado. Relato que, al haberse construido como homogéneo y factible de ser transmitido a toda una sociedad, invisibiliza muchos de los conflictos de la época, así como también a todas aquellas identidades que no se ajustan a esa pretendida homogeneidad. Cuando ingresamos a la página web del artista y cliqueamos en el apartado Pequeñas, nos encontramos con una serie de fotografías en donde podemos observar distintas representaciones de actos escolares argentinos que amigues y familiares del artista le compartieron. Estas fotografías datan de los años 70, 80 y 90 principalmente, y fue presentado como una instalación realizada dentro de la muestra Siluetas y Lazos, en el Museo de la Universidad Nacional de Tucumán en el 2018. Lo primero que vemos es este collage con distintas fotografías de niñas representando a personajes de distintas fechas patrias, como por ejemplo la Revolución de Mayo. Vemos a soldados, damas antiguas y algunas niñas con sus caras pintadas de negro. Aquellas niñas leídos como varones actúan de soldados, les leídes como mujeres de dama antigua y algunas con la cara pintada de negro representan a les aguateres, vendedores de empanadas o distintas funciones serviciales,
que están vestidas con ropa vieja. Sin embargo, esto romantiza una situación de esclavitud de las personas racializadas al pintarles la cara de negro con corcho u otros materiales, que es una situación que ya fue ampliamente denunciada y criticada por los colectivos antirracistas nacionales. Y si bien estas fotografías datan de hace varios años, hoy en día algunos colegios siguen sosteniendo estas representaciones, aunque gracias al trabajo de los activistas en menor medida. El sostener estas representaciones no solo perpetúa los roles de género binarios fomentados por el cis heteropatriarcado, sino que refuerzan actitudes racistas al hacer uso del blackface. En el 2019 se publicó, en una nota escrita por Adriana Carrasco, una explicación donde los colectivos afro denuncian mundialmente desde hace décadas esta práctica como una práctica racista. Y un comunicado que se emitió desde la comisión organizadora del 8 de noviembre, el Día Nacional de los Afroargentines y de la Cultura Afro, en relación con las celebraciones del 25 de mayo, en donde solicitan al Estado argentino, a la academia, docentes de nivel inicial, primario y secundario y universitario, que deseen reivindicar la presencia negra en nuestro país, que eviten recurrir al blackface, el vejatorio y humillante corcho quemado que utilizan año tras año, y a los estereotipos del esclavizado o esclavizada feliz con su condición de subalternidad, ya que es una conmemoración ridiculizante y mentirosa. En la instalación presentada por la artista, además de las fotografías montadas con marcos antiguos, una al lado de la otra, como vemos aquí, al estilo de los primeros museos o salones de arte, aparecen también un ramo de floras secas, un manojo de cintas con la bandera argentina que está enroscado en un trofeo dorado formando una especie de pelota, y en la otra parte de la instalación podemos ver, dentro de una biblioteca vidriada, dos fotos recuperadas de archivos, junto con un libro que se titula Sexismo en los libros de lectura de la escuela primaria. Y en el estante de abajo, un caballo dado vuelta, una figura que el artista emplea mucho en toda su obra. Pasando a monumentos, nos encontramos con 5 fotografías del Archivo General de la Nación a monumentos dedicados a próceres argentinos, en las cuales estas están reencuadradas y se focaliza el lugar de la figura femenina que acompaña a la composición principal. Al respecto, el artista cuenta que se presume que existe una narración única sobre los hechos de la temprana historia argentina. En el relato oficial solo figuran hombres como referentes e íconos absolutos. Las mujeres que aparecen en este discurso son muy pocas, están recluidas o invisibilizadas. Y es a través de estas operaciones que el artista elige mirar de otra manera las representaciones de hechos históricos y símbolos patrios propios de los inicios de construcción del país. En los reencuadres lo que vemos son a las figuras femeninas en actitud de contemplación o apoyo de la figura masculina homenajeada. Si nos centramos exclusivamente en la cuestión formal, encontramos a las figuras femeninas literalmente en un lugar inferior, por debajo de la figura masculina, mirando hacia arriba en gesto de admiración, a veces alcanzándole objetos como una corona de laureles, como vemos en esta fotografía, o simplemente parada en un escalón inferior, acompañándolo, como podemos ver en el resto de las fotografías. Al reencuadrar la fotografía y ubicando a la figura femenina en el centro de la nueva composición, podemos pensar en lo que proponen él y Richard en relación a el arte crítico, y es que un arte crítico debería impulsarnos a desorganizar los pactos de representación hegemónica que controlan el uso social de las imágenes, sembrando la duda y la sospecha analítica en el interior de las reglas de visualizar que clasifican objetos y sujetos. Entonces, al reencuadrar la composición y devolvernos a las figuras femeninas en el centro de la nueva obra, la artista obliga a los espectadores a redirigir su mirada. En Sala Federal, Museo Histórico Nacional, nos encontramos con un modelo de catálogo para una exposición titulada Las Próceras. Y en su descripción leemos: la Sala Federal del Museo Histórico Nacional se encuentra en el centro del edificio, mide 8 por 8 metros y tiene muestras rotativas. Cuenta con un patrimonio propio, reproductible y disponible. Entonces, en la página siguiente encontramos el listado de obras que se reencuadran. Este proyecto se desprende del que originalmente se llamó Próceras, en donde la artista fotografía pinturas que encuentra en el Museo Histórico Nacional que representan los inicios de construcción del país, donde repite la operación de reencuadrar los lugares de las figuras femeninas que se encuentran en las obras, que en su mayoría son esquinas o lugares no protagónicos. Este posible catálogo es lo que el artista se imagina para exponerlo, proponiendo nuevas miradas e interpretaciones, visibilizando distintas cuestiones e identidades que históricamente han sido invisibilizadas. Entonces, ¿por qué son tan importantes las representaciones visuales que consumimos? Griselda Pollock, en el prólogo de Old Mistresses, Art and Ideology, escrito en el 2013, se pregunta si, desde la aparición de la iniciativa feminista de cuestionar el borramiento de las mujeres de la historia del arte,
han cambiado las actitudes y se ha creado una historia del arte inclusiva. Cuando escriben el libro junto con Rosisa Parker en 1981, este formaba parte de la iniciativa en pos de construir una historia del arte inclusiva. La autora sostiene que la historia del arte, al igual que los feminismos, deben entenderse como una tecnología de género en el sentido propuesto por Teresa de Lauretis en 1987, es decir, como algo que participa activamente de la producción de diferenciación de género y de una jerarquía de valores y significados que son sostenidos a través de prácticas sociales y discursos disciplinarios. Como sostiene Pollock, nuestra lectura de los textos que formaron el discurso de la historia del arte como una selección de obras de arte realizadas por y para cis varones heterosexuales, expuso un inconsciente político que solo podía sostener a su artista idealizado como masculino, invocando y generando simultáneamente un cifrado negativo, la feminidad. Fin de cita. Entonces, aunque en general no se mencionaba a las mujeres en los libros tradicionales de historia del arte, sí se hacía referencia a algunas de ellas específicamente para representar todo aquello que no era considerado arte, porque en teoría tenía una impronta esencialmente femenina. A esto es a lo que las autoras denominaron el estereotipo femenino, que le atribuía cualidades esenciales a todas las mujeres y utilizaba ese esencialismo negativo para descalificar a las mujeres artistas. La teórica feminista Laura Mulvey tomó elementos de distintas ramas de la teoría psicoanalítica para revelar que la mirada cinematográfica era estructuralmente masculina, convirtiendo a los estudios cinematográficos en un nuevo vocabulario en el que la imagen se convirtió en un campo organizado semióticamente para producir significados y afectos para el sujeto que ocupaba una posición específica de visualización y recepción, creada por la organización del campo visual, la posición de la mirada. Si trasladamos esta idea a las artes visuales, podemos pensar que Tamara Goldenberg busca reencuadrar nuestra mirada, y es a través de las diversas operaciones que emplea que nos obliga a cambiar nuestro foco de atención, redirigiendo nuestra observación hacia las cuestiones que busca problematizar. Griselda Pollock también plantea el interrogante de por qué importa lo que la gente ve y aprende en los museos, galerías, libros de historia del arte y cursos universitarios. Y responde que tanto para ella como para Rosisa Parker, importa profundamente, ya que se preguntan qué sentido de sí mismo puede interiorizar un niño si se le lleva a un museo para que aprenda sobre su patrimonio o lo que se considera patrimonio cultural del país en el que vive, y este solo encuentra representaciones de identidades blancas, masculinas y heterosexuales como protagonistas, y a las mujeres, a otras etnias y a otras identidades sexogenéricas solo se les muestra en roles de servidumbre doméstica, rural o sexual. La autora concluye y sostiene que las generaciones están profundamente marcadas por lo que mostramos y contamos y por lo que no mostramos y no contamos. Y es por esto mismo que consideramos que las obras aquí analizadas cuentan con un gran potencial para problematizar y cuestionar el sistema racista cis heteropatriarcal dominante. Pollock sostiene que a las mujeres no se las omitió debido a un mero olvido o prejuicio, sino que el sexismo estructural de la mayoría de las disciplinas académicas contribuye de manera activa a la producción y perpetuación de una jerarquización de género. Lo que aprendemos del mundo y sus pueblos obedece a un patrón ideológico que se condice con el orden social dentro del cual ese conocimiento es producido. Es por eso que los estudios de mujeres no se ocupan solamente de las mujeres, sino de los sistemas sociales y los esquemas ideológicos que sostienen la dominación de los hombres sobre las mujeres dentro de otros regímenes de poder mutuamente influyentes, principalmente la clase y la raza. Cabe entonces continuar preguntándonos y cuestionando por qué se siguen sosteniendo las representaciones de las mujeres como meras acompañantes o sostenes del progreso y de la historia argentina construido por estos grandes hombres, a quienes vemos representados en pinturas y monumentos. Podemos cuestionar también a los símbolos patrios y qué es lo que representan, por qué se siguen sosteniendo relatos que heroizan a figuras masculinas, misóginas y racistas, mientras que se continúan invisibilizando todas las demás historias y vivencias que fueron borradas y violentadas en el discurso tradicional. Mientras que Tamara Goldenberg se centra en la recuperación de las figuras femeninas, este mismo ejercicio podría reproducirse para recuperar otras figuras y otras identidades, y así ir haciendo de los relatos espacios más equitativos donde todos puedan encontrarse representados. En línea con la temática propuesta por este Congreso, es que pensamos en esta obra como un punto de partida desde donde imaginar una posible utopía en la cual resignifiquemos y reescribamos la historia tradicional para incluir una genealogía feminista y de las disidencias y con perspectiva antirracista. La obra analizada puede ser pensada como un primer ejercicio en búsqueda de ese futuro utópico, en el cual la historia tradicional deje de ser aquella protagonizada por cis varones blancos y heterosexuales, haciéndole lugar a todas las identidades que fueron invisibilizadas y silenciadas a lo largo de la historia en los diferentes ámbitos. Gracias.